Esperando y apresurando, esperando y apresurando, esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús. Nos haga conscientes y nos dé el poder para arrepentirnos y tomar decisiones concretas de cambio, pero que sea tu voz la que nos esté hablando, Señor. Rompe con todo sistema, con toda estructura humana, Señor, y establece tu voz como gobierno de nuestras vidas, porque tú gobiernas a tu iglesia a través de tu voz, a través de tu palabra. Señor, tu palabra es la autoridad máxima en la iglesia de Jesucristo, la palabra y el Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta hora quebranta todo sistema, toda estructura mental, toda mentalidad que pueda llegar a intentar querer frenar el mover y tu voz. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Amén. 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 Muy buenas noches. ¿Sí? Sería lindo que antes de que vayamos al hueso, ¿no? Antes que vayamos al mensaje de esta noche, puedas ponerte de pie, pero no para, disculpa que ya creo que es como la quinta, sexta vez que se te pide que se te ponga de pie, sino que puedas saludar a 2 o 3 hermanos, que puedas saludar a 2 o 3 personas, sí, que no viste en la semana, sí, anda a decirle buenas noches, qué bueno que estás, soltarle una palabra. Qué bueno que estás acá. Dale, dale, porque tengo una sed. Gracias. Dale, si está fría mejor.
Bueno, hermanos, ahora sí vayan tomando asiento. Parece que no se vieron hace un mes, no hace una semana. Así que, pero bueno, antes de comenzar a compartir el mensaje de esta noche, quiero decirles que el próximo domingo a las 20 horas, como todo el horario de verano, que termina el horario de verano, hasta el último culto de domingo de febrero. En marzo volvemos a las 19 horas, que es el horario de marzo hasta noviembre, ¿sí? Así que el próximo domingo, 20 horas, vamos a estar compartiendo la Cena del Señor, vamos a también estar celebrando la vida de Cristo en nosotros, y este fin de semana, jueves, viernes y sábado, los jóvenes, los adolescentes están viajando para un campamento de jóvenes y adolescentes allí en la localidad de San Ignacio, al lado del arroyo Yabebirí, en el camping de San Ignacio, un camping ahí hermoso para este campamento, que tiene pileta, que tiene muchas cosas lindas, pero sobre todo van a haber pastores, siervos de varios lugares que vamos a estar ministrando la palabra del Señor, ministrando a los jóvenes, a los adolescentes. Nosotros también vamos a estar ministrando en este campamento junto a otros siervos del Señor. Es un campamento precioso, hermoso. Ya hay más de 200 jóvenes anotados, así que si no estás anotado, yo te animo a que te anotes y que puedas sumarte y que puedas ser parte de este campamento. Así que el domingo, sí, porque esto termina el día sábado, el domingo vamos a estar aquí celebrando al Señor la cena. Ese, como va a ser el primer domingo de febrero, también retoman los cultos de niños, los cultos kids. Así que los papás van a estar contentísimos de que los niños le van a enseñar la palabra del Señor en el momento del culto acá. Así que estaban todos orando incansablemente por la vida de Gustavo, Lorena y de todos los maestros de los cultos de niños. Así que, sin más preámbulos, también un anuncio más, y este es un anuncio ya con anticipación. El 1 y 2 de marzo queremos hacer el primer encuentro con Dios del año, aquí en Casa de Restauración. Va a ser un encuentro con Dios alto nivel, o sea, Dios nos va a ministrar con la unción de su Espíritu Santo, su verdad, se van a romper cadenas, van a caer cosas de nuestra vida, y ese encuentro con Dios se va a hacer, como les decía, el 1 y 2 de marzo, sábado y domingo. Va a ser sábado de tarde y domingo todo el día. El domingo se va a almorzar, por eso el encuentro va a tener un costo de 15,000 pesos. ¿A quién está destinado este encuentro? A todas las personas, ¿sí? A todas las personas. Si ustedes conocen a alguien que quiera pasar por un encuentro, nosotros en los primeros talleres le vamos a compartir el Evangelio para que la persona tome una decisión por Cristo, y una vez que la persona tome la decisión por Cristo, bueno, va a poder aprovechar al máximo todo el encuentro. Así que el encuentro con Dios que vamos a hacer en esta oportunidad es abierto a todo público. Así que si querés ser parte del encuentro, simplemente tenés que inscribirte, tenés que anotarte. ¿Y dónde te vas a inscribir? Por ahora te vas a inscribir con la hermana Andrea, que está allá levantando la mano. Vos te acercás a Andrea y le decís, anotame por favor, y ahí ella te va anotando y ya vamos armando la lista de los que van a ser parte de este encuentro con Dios de sanidad, restauración y de liberación. Va a ser un shock, así un 220 que te cae en el nombre de Jesús y te va a levantar. Hay gente que nunca estuvo en un encuentro con Dios, que levante la mano. Todos estuvieron en un encuentro con Dios, la verdad que me asombra porque... Bueno. Bueno. ¿Alguien sabe lo que es un encuentro con Dios? No. Sí, dicen. Sí que... vos sabés lo que es un encuentro con Dios. Bueno. Bueno, un encuentro con Dios es un retiro
¿sí? Es un tiempo en donde se ministra la palabra del Señor de manera específica, en donde apartamos tiempo exclusivo, ¿sí? En esta oportunidad lo vamos a hacer aquí, en Casa de Restauración. Vamos a apartar varias horas en donde vamos a compartir diferentes tipos de talleres y vamos a estar orando y ministrando en las personas las diferentes áreas que necesitan ser justamente ministradas por Dios en la vida de la persona. Se tocan diferentes temáticas que hacen justamente a la sanidad del alma, la liberación, se imparte, ministra acerca del Espíritu Santo y se comparte cuál es la visión y el propósito de Dios para la iglesia del Señor y para la persona de manera particular. Así que se hace todo ese trabajo de sanidad, restauración y de liberación. Eso es un encuentro con Dios. Ahora, para que vos saberlo realmente, porque capaz que yo te lo definí muy superficialmente, para vos saberlo tenés que hacerlo. Así que si vos no sabés lo que es un encuentro con Dios, andá con Andrea y anotate nomás. Sí, porque el pastor no sabe explicar bien. Así que hacelo nomás y listo. Así vos experimentás. Si querés, venía a decirlo. Si venía acá, todo lo que vos tenías en tu corazón, decirlo mismo. Buenas noches, aquí les saluda la secretaria del Espíritu Santo, no mentira, soy la agenda nomás de mi esposo a veces. Por ahí quería aclarar, porque hay algunos que dicen, no, yo ya hice un encuentro con Dios, no da hacer de nuevo. Yo les digo, yo pasé por 3 y recién en el 4 me liberé, no mentira. No, pero hay cosas, todos sabemos de que nosotros vamos atravesando procesos y diferentes temporadas en nuestra vida, amén. Y no siempre el Señor trata con nosotros un área específica, sino que a veces Dios va tratando varias. Entonces, en mi experiencia personal, quiero decirles que en el primer encuentro Dios sanó, por ejemplo, mi paternidad. Pero en el segundo encuentro Dios sanó mi corazón de la falta de perdón. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces uno dice, ¿y por qué ya en el primero no me sanó todo? Y porque Dios tiene su multiforme manera de obrar y nos da a cada uno conforme vamos necesitando. Entonces, si vos de repente sentís que estás trabado en algún área, que no podés salir de algún pecado o que sentís desánimo o no sé, algo pasa por tu mente, es una buena oportunidad para que vos puedas exponerte a la palabra y el Señor te pueda ministrar esos días. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanos, así que ya dicho estos anuncios, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. En esta porción de la palabra del Señor está, diría, resumida, en resumidas cuentas, lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Dios estaba germinando su visión para la humanidad. Dios se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan. Vimos su gloria, gloria como del unigénito. En ese proceso en el que Él se encarna, Él camina en esta tierra entre medio de la humanidad, una humanidad en la que
un grupo fue el que escuchó el mensaje, aceptó el mensaje de Jesucristo y lo siguió. Entre esa gente que escuchó ese mensaje, había aceptado, estaban estos 12. Estos 12 discípulos habían justamente caminado con Jesús. Por eso, de manera resumida, dice justamente Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esa palabra estuviesen es una palabra de muy pocas letras, pero implica de que estuvieron 3 años, algunos dicen 2 años, otros dicen 2 años y medio, unos dicen 1 año y medio, años más, años menos. Es un tiempo prolongado en donde estuvieron de primera mano conviviendo, aprendiendo, recibiendo instrucción de parte del mismo Hijo de Dios. Estuvieron siendo acompañados en ese proceso que nosotros le llamamos el discipulado. El discipulado no es un estudio en donde una persona le da un estudio bíblico. Eso es un estudio bíblico. El discipulado es un caminar diario en donde vamos formando la voz de Dios adentro nuestro. Ustedes saben que en nuestro diario vivir, una de las cosas que las personas más luchan es con su mente. Porque la mente se llena de 1.000.000 de voces. Y antes estaba la voz de la radio, y en el mejor de los casos, si alguien estaba mejor económicamente, tenía la voz de la tele. Pero hoy tenés la voz de la tele, la voz del celular, las redes sociales, las 55.000 aplicaciones y un poco más. Tenés millones de voces que se acercan a tus sentidos, no solamente a tu oído, y que hoy las personas consumen. En medio de esa multiplicidad de voces, escuchar la voz de Dios es el desafío del Hijo de Dios. Por eso, lo que estaba haciendo Jesús es germinando la semilla de su visión para la tierra. ¿Por qué Jesús va y busca 12? Porque él sabía que eran 3 años de ministerio y la cruz iba a finalizar con su ministerio terrenal. Él iba a resucitar y el Padre iba a enviar el Espíritu Santo, pero él no iba a estar siempre. Por eso necesitó formar a 12. No necesitó formar a 5.000, no necesitó formar a 20.000, no necesitó formar a 800.000, necesitó formar a 12. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente Jesús, cuando se iba, él quería tener la tranquilidad y la paz en su corazón de que la obra que él había comenzado estaba siendo proseguida, estaba siendo continuada. Por eso es importante que nosotros entendamos esta semilla, este germen que se estaba iniciando aquí con Jesús. Cuando hablamos de ese discipulado, estamos hablando de un vínculo constante, de una relación constante. Vivimos en una sociedad, queridos hermanos, en donde las relaciones virtuales reemplazaron a las relaciones reales. Y no digo que una relación virtual carezca de realidad. Lo que estoy diciendo es que vos en un mensaje virtual de WhatsApp podés decir te mando un abrazo, pero ¿le mandaste un abrazo realmente? ¿Le diste un abrazo realmente? No. Entonces es el engaño de la virtualidad, que queremos de manera con textos, queremos replicar algo que solamente se hace con hechos. Y justamente cuando las palabras carecen de hechos, pierden esencia y sustancia y por lo tanto empieza a perder valor. No vivimos hoy en la época en donde las palabras no valen nada, en donde
Te dicen, si no está escrito, firmado por el escribano, no sirve de nada. Hace unos años atrás, no mucho, decían, la palabra vale. Si mi papá te dijo que tal cosa, es tal cosa. Pero hoy cualquier persona te puede decir algo y mañana te puede decir cualquier otra. Y negarte incluso. Y decirte que no te dijo eso. Entonces, esa fragilidad que le han dado las personas al valor de las palabras ha hecho que las personas se vuelvan cada vez más descreídas. Las personas se han vuelto más desconfiadas. Nos hemos vuelto personas desconfiadas. La pregunta es, ¿te creen cuando decís algo? Bueno, esto que te estoy hablando en el ámbito humano es solamente una pequeña reflejo de una realidad espiritual que está pasando. Lo mismo que está pasando con la tecnología y los medios de comunicación pasa con la gente en su relación con Dios. La gente reemplaza un reel de algún influencer cristiano, reemplaza eso por ir a su habitación, cerrar la puerta, agarrar la Biblia, comenzarla a leer en primera persona y extraer lo que el Espíritu Santo le está hablando. La gente hoy reemplaza por el influencer de turno que tiene que está en el top 10 de las redes sociales, ya sea de la red que usted elija, Instagram, Facebook, la red que usted elija, ¿sí? Está en el top 10, ese tiene más autoridad que la Biblia que usted tiene ahí y que el Dios que le habla a través de su Espíritu Santo. Por eso, querido hermano, en esta noche, yo te animo a que vos abras los ojos, abras el corazón y entiendas que Dios nos está hablando y nos está llamando. Dios nos está llamando a construir relaciones y vínculos reales de contacto. Dios nos está llamando. Vivimos en una sociedad, te digo cuáles son los síntomas: depresión, aislamiento, angustia, agotamiento mental, TDAH, falta de concentración, problemas académicos, problemas de estudio, problemas en el colegio. Estamos en esta época y a esta época tenemos miles de personas que están esclavas, que están siendo rehenes, manipuladas por una matrix que obviamente le interesa que seas esclavo porque hay comercio, hay una industria, hay un mercado que le interesa tenerte de rehén consumista. Vivimos en una sociedad consumista. ¿Sabes por qué te das cuenta que vivimos en una sociedad consumista? Porque la gente elige hoy en qué congregación se quiere ir. Hoy la gente elige qué pastor quiere escuchar. Hoy la gente elige. Y no digo que está mal elegir, porque es parte de la libertad que tenemos. Lo que estoy diciendo es que hemos perdido el valor de la formación. Hemos perdido el valor del vínculo, hemos perdido el valor de la perseverancia y la constancia. Y como todos estos síntomas están hoy presentes en la sociedad, yo me acuerdo hace 20, 25, 30 años atrás, vos escuchabas que por ahí había algún chico que tenía problema de autismo. Vos escuchabas por ahí a lo lejos que había algún chico que tenía algún problemita de que era inquieto por ahí, pero ahora
Sí. No, el vecino de fulano de tal, ese, no, tiene esto. Todos están enfermos. Ya uno me le mira a su hija, medio que le mira de reojo, ¿no será que están enferma de algo también? Todos tienen algo. Entonces yo digo, ¿será que la sociedad enfermó? ¿Y qué enfermó a la sociedad? Las enfermedades sociales, las enfermedades mentales, hoy son una sola evidencia. Es el grito desesperado que la sociedad está haciendo para volver a Dios. Es el llamado que Dios está haciendo a la humanidad: vuelvan a mí, vuelvan a mí. La muerte, la necrosis, la muerte que hay en la sociedad cada vez se hace más evidente. Cada vez la putrefacción de la muerte se hace evidente. En ese contexto, ¿qué Dios está haciendo? Ustedes saben que ahí en Primera de Reyes capítulo 19, te invito a que lo puedas buscar. Primera de Reyes capítulo 19, había un profeta que veía la realidad en la que estaba inmersa Israel. Esta nación que Dios había escogido, porque Jacob fue mutado su nombre y Dios le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Él tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos vienen las 12 tribus de Israel. De ese Israel Dios había elegido. Pero ahí en el versículo 9 dice la escritura que este profeta, ante la situación en la que estaba viviendo, ¿saben lo que hizo? Se metió en una cueva. El profeta se metió en una cueva. Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: ve y vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En este pasaje vemos a un profeta que evidentemente no tenía la dimensión que tenía Cristo para ver.
Por lo tanto, cuando Elías recibe el ataque de la falsa profeta Jezabel, de la reina, la esposa del rey Acab, él recibe el ataque ante la falta de dimensión, ante la falta de visión de Dios. Él entra en un estado depresivo. Entra a un estado depresivo y, como todo depresivo, se encierra en sí mismo. Y cuando él se encierra, toma una buena decisión. Él dice: me voy a ir a Horeb, al monte de Dios. Y comienza su proceso de caminar hacia el monte. Elías era consciente de que ante la situación estresante de depresión y de ataque espiritual, lo único que lo iba a sacar de la depresión, lo único que lo iba a permitir avanzar a él, era la voz de Dios. Te pregunto, cuando estás en medio de una opresión o depresión, ¿crees que lo único que te va a permitir avanzar es la voz de Dios? A mí me pasa eso. Cuando tengo crisis, Dios permite esas crisis para que yo comprenda que lo único que me va a sacar es su voz. Y entonces, ¿a dónde me lleva el Señor? A Horeb. Me lleva a oír su voz. Obviamente que para oír su voz es clave matar la resistencia que uno tiene a oír la voz de Dios. Porque oír la voz de Dios no implica escuchar lo que nosotros esperábamos siempre. Oír la voz de Dios no tiene que ver necesariamente con que se haga todo lo que yo planeé. Oír la voz de Dios es dejar de resistirme al trato y al proceso que Él quiere tener conmigo, que Él me quiere enseñar en medio de esta circunstancia y de esta situación. Para oír la voz de Dios, querido hermano, querida hermana, tenemos que matar la resistencia interna a oír su voz. Yo no sé si tenés esa resistencia, capaz que vos sos sumiso, humilde, y te va de cabeza a oír su voz cada mañana, como David, que decía: cada mañana de madrugada te buscaré, y que cada día te vas y buscas el rostro de Dios. Mi tendencia, por mi naturaleza divina, porque soy un hijo de Dios, mi alma clama ardientemente por el agua del Señor. Pero yo no puedo negar que también hay una tendencia adánica, que si yo no la crucifico, si yo cada día no la crucifico, me arrastra y me genera resistencia para no oír la voz de Dios. Poder entender tus virtudes, tus capacidades, pero también tus debilidades y limitaciones son clave para poder caminar en el camino de Dios. Para poder justamente quebrantar esta falta de dimensión que tenía Elías, Dios comienza a hablar con Elías y le empieza a decir algo clave. Le dice: mira, salí de la cueva, no hay buena señal en la cueva, ¿sí? No llega bien la señal. Si estás en una cueva, es un indicador de que probablemente estás con un proceso depresivo. Puede ser. Si estás allí, tienes que salir de allí. Tienes que ir y quebrantarte delante de la presencia del Señor. Dios le dice: sal de la cueva a Elías. Y cuando le comienza a hablar, lo primero que le dice: ve y vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y comienza a hacer diferentes actividades. Vas a agarrar aceite y vas a ungir a Asael, vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo.
esos dos reyes y un profeta. ¿Por qué Dios le dice esto justamente a Elías? Porque Elías creía que él era el top 10 de los profetas, que él era el único. No le dijo Elías a Dios cuando él le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dijo Elías, sí, lo que pasa es que, y solo yo he quedado. Fue las palabras de Elías. Elías tenía el complejo de que solamente él podía salvar a la humanidad. Él solamente podía salvar a Israel. Y estaba ahí como esas personas que ven solo su ombligo, estaban diciendo, no solo yo he quedado. Y Dios le comienza a hablar y a quebrantar. Y le dice, mira, la obra del Señor te trasciende a vos. Hay gente que cree que Dios le dio una asignación, un propósito para él y que Dios se va a mover en base a la persona. Y yo quiero decirte que no, es completamente al revés. Dios tiene un plan, Él te convoca y vos vas a hacer una pieza dentro del rompecabezas de Dios. No te creas que sos el indispensable. No creas que vos sos la última Coca-Cola del desierto. Esos delirios de orgullo y de superioridad son los que muchas veces te van a dejar frustrado y en depresión. Porque Dios no te llamó a vos ser la última Coca-Cola del desierto. Dios te llamó a ser su hijo, su siervo, a caminar conforme a su voluntad y a ser parte del diseño de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Entonces le dice Dios justamente, bueno, andá y ungilo. Le estaba diciendo Dios a Elías, la obra continúa. Mirá, Elías, cuando vos no estés, Eliseo va a continuar la obra. Cuando vos no estés, va a haber un discípulo que va a continuar lo que yo empecé a hacer antes que vos. Vos estuviste en una parte de la historia de la nación de Israel, de mi historia, de la historia de Dios, pero la historia continúa. Amén. ¿Cuántos tienen hijos? Bien, ¿cuántos les gustaría tener hijos? ¿Cuántos van a tener hijos? ¿Cuántos pueden tener biológicamente hijos? Bien. La verdad que voy a tener que orar porque veo que hay mucha esterilidad, hermano. Me pregunté cuántos pueden tener hijos y casi nadie levantó la mano, así que digo, esto están todos estériles. Va a haber un momento, querido hermano, que vos no vas a estar más en esta tierra. Sabelo. Decirle que está al lado tuyo, va a haber un momento que vos no vas a estar más en la tierra. Ahora decirle, pero la tierra va a seguir girando. Ahora preguntarle, ¿y quién va a estar arriba de la tierra cuando la tierra siga girando? Pregúntale. Ahora decirle, van a estar tus hijos y los míos. Tener dimensión de trascendencia, dimensión intergeneracional, no solamente me ayuda a ver a Dios de otra manera, sino que me ayuda a mí a entender mi parte dentro del propósito y a no creer de que si no sale lo que yo quiero, se termina el mundo. Se cae todo. Vos y yo no lo sostenemos a Dios. No, porque ahora el cristianismo, viste como el ateísmo ahora está creciendo y que... no, pará, o sea, tranquilo. La maldad no le asusta al Señor. Él tiene siempre su remanente, los que no han doblado rodilla a Baal. Y eso también le dijo Dios a Elías. Fíjate que vos me estás diciendo que te quedaste solo, pero yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal y que son fieles a mí. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque vivimos en una sociedad en donde la gente está así. Va caminando por la calle y yo digo, tenés que tener 4 o 5 ojos porque no sea cosa que justo en la esquina cuando vos querés pasar, pasa uno con el celular así. Ni mira si pasa un auto. Me ha pasado, hermano, no le estoy mintiendo. Digo, menos mal que el auto tiene freno porque si no,
Ya iba a seguir mirando el celular no sé dónde. Y arriba o abajo, no sé. Solo Dios sabe. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque están así. No miran la realidad, las personas. Y están encerradas en la cueva del celular, en la cueva de las redes. Están metidos allí y no pueden oír la voz de Dios. Pero hoy Dios nos está llamando, nos está diciendo, sal fuera. Sal fuera. Sal fuera. ¿Sabés qué fue lo que le sacó a Eliseo de la depresión? Oír a Dios y obedecerlo. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó el aceite y se fue a ungir. Y después que se fue a ungir, como Eliseo era profeta, en el versículo 19 en adelante empieza a contar de la historia de cómo Eliseo fue llamado al ministerio. Dice que va Elías y se saca su campera y tira su campera, pone su campera sobre la espalda de Eliseo. Y para la gente de la época eso significaba que la responsabilidad de Elías estaba recayendo sobre Eliseo. Y cuando eso sucede, Eliseo agarra y mata y hace un gran asadacho, ¿no? Con todos los animales que estaba laburando. Agarra toda su empresa que él tenía, la pone en stand-by y sigue al Señor caminando con Elías. Y ahí Elías, ¿qué empieza a hacer? Empieza a acompañar por medio de un proceso de discipulado la vida de Eliseo. Hasta el momento en donde él es arrebatado en un carro de fuego y el manto de Elías cae sobre Eliseo. ¿Por qué te hablo de esta historia? Porque si hay algo que Dios va a hacer en este año 2025 es sacarte del letargo, de la cueva de la depresión. Y hay gente que está escuchando lo que le estoy diciendo y sabe que a quién le estoy hablando esto. Hay gente que está luchando con eso. Y hay un gran porcentaje de la sociedad que está luchando aún peor con todo eso. Tiene angustia, no sabe ni por qué. Son rehenes de una matrix diabólica que los tiene como marionetas de los hilos. Pero este es el tiempo en donde Dios está llamando a un remanente. Si vos estás hoy sentado en este lugar escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te tiene en su agenda. Y Dios tiene propósito con tu vida, con tu familia. Dios tiene un propósito con tu barrio. Dios tiene propósito con la gente de tu entorno. Dios tiene planes. Dios tiene planes. Y como le dijo Dios al profeta Jeremías, planes de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes. Decirle que está lo tuyo. ¿Escuchaste bien lo que dijo el pastor? Ahora levanta una de tus manos hacia adelante y decir conmigo: Dios, te doy gracias porque tienes planes para con mi vida, porque me elegiste para ser parte del pueblo victorioso del Señor aquí en la tierra, porque soy parte del remanente que no doblará su rodilla ante los ídolos de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este año 2025, queridos hermanos, Dios nos llama a ser discípulos proféticos. En este año 2025, así como Elías caminó con Eliseo, así como Jesús caminó con los 12 discípulos, Dios nos llama en este nuevo año, nuestra nueva temporada, a ser discípulos proféticos. Y cuando hablamos profético, no estamos hablando de el ministerio profético,
sino de la responsabilidad profética que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Al decir discípulos proféticos, estamos diciendo discípulos que oyen la voz de Dios, que hablan la voz de Dios y que viven la voz de Dios. Amén. Discípulos porque están aprendiendo día a día. ¿Saben qué? Uno deja de enseñar, uno deja de crecer cuando deja de aprender. Vos dejaste de crecer espiritualmente, ¿sabés cuándo? Cuando dejaste de aprender de Dios. Y tu cuerpo se aletargó. Pero alguien que entiende la palabra que Dios está hablando en esta noche, va a decir en esta noche, yo quiero sumarme a lo que Dios quiere hacer en este año 2025 en Casa de Restauración. Como Casa de Restauración y como personal a cargo de esta congregación, quiero decirte que vamos de manera deliberada y activa, vamos a trabajar para que cada uno de los hermanos que participan, que son parte de Casa de Restauración, se transformen de ser meros asistentes en discípulos de Cristo, discípulos proféticos, discípulos del Señor. Si Él es tu Señor, tú tienes que ser su discípulo. Un cristiano suma, pero un discípulo multiplica. Un cristiano es uno más, pero un discípulo ya se está pensando en multiplicar en otros. Cada uno, como dijo Dios en Génesis, que pueda producirse, reproducirse según su especie, ¿no? La vaca y el toro, ¿qué van a dar? Terneritos, ¿no? Van a dar animales vacunos, bovinos. Si tú eres un hijo de Dios, vas a reproducir otro hijo de Dios. Si tú eres un discípulo, ¿qué vas a reproducir? Otro discípulo. ¿Cuándo te recibís de discípulo? ¿Cuándo decís, ay, terminé la carrera de discípulo? Cuando produjiste otro discípulo del Señor. Mucha gente piensa que evangelizar es invitar gente a una reunión. ¿Está mal invitar gente a una reunión? No, no está mal. Pero no es el mandato que dio el Señor. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿te gustaría que te discipule? Qué compromiso, ¿no? Preguntale al que está al lado tuyo, hacerle alguna pregunta más sencilla. Decirle, ¿a cuántos discipulaste el año pasado? ¿Cuántos discípulos hiciste? Ah, perdón, el año pasado era muy corto, es solo un año. Bueno, hace 5 años atrás. En 5 años, ¿cuántos discípulos hiciste? Bueno, este es el año. Decirle al que está tuyo, bueno, este es tu año, decirle. Este es tu año. Este es tu año. Este es tu año en donde Dios te llama a ser discípulos. Ustedes saben que hay una frase que ahora está muy de moda de muchos evangelistas, dice, hay que sacar la iglesia a las calles, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿cuántas horas está la iglesia en las calles? Está todo el día. ¿Cuántas horas está en el templo? Y fíjense, nosotros tenemos culto los domingos, 2 horas, ¿no? Y algunos dicen que es mucho porque ya por el colectivo y por otras cosas más, ¿no? Ya, 2 horas. ¿Y cuántas horas tiene la semana? Tiene 168 horas. ¿Cuántas horas está la iglesia en la calle? 166. Entonces, no tenemos que sacar la iglesia a las calles. Tenemos que hacer consciente a la iglesia que está en la calle que tiene que hacer discípulos. Amén. ¿Por qué vamos a enfocarnos en este año 2025 en hacer discípulos proféticos? Porque vamos a enfocarnos
en que cada uno pueda fluir en una relación sana y constante con Dios. Si no tenés una relación sana y constante con Dios, querido hermano, no vas a poder ser discípulo del Señor. No vas a poder ser discípulo del pastor. No vas a poder ser discípulo. Y alguien que no es discipulado jamás podrá reproducir otro discípulo. Porque cada uno da lo que tiene, enseña lo que sabe, imparte lo que es. Vamos a enfocarnos en este año en formarnos como discípulos proféticos, porque es clave entender nuestra identidad en Cristo. Cuando somos discípulos, trabajamos en entender, en generar el entendimiento de la realidad espiritual de la que ya somos parte. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, vino vida dentro tuyo. El Hijo de Dios ahora está dentro tuyo por medio del Espíritu Santo. Lo más glorioso que existe sobre la faz de la tierra y más allá, como dice el dibujito, hasta el infinito y más allá, lo más glorioso está dentro tuyo. Pablo decía, porque a Dios le plació que ese tesoro esté en vasos o vasijas de barro. Dios habita dentro tuyo. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con la vida de Cristo que está dentro tuyo? Bueno, vamos a trabajar para crecer en el entendimiento de nuestra identidad con Cristo. La batalla del alma con las voces de este mundo tienen que ceder y tienen que caer para que se construya la voz de Dios adentro nuestro y podamos entender quiénes somos a los ojos de Cristo. Vamos a trabajar en la formación de discípulos proféticos, hermanos, para que cada uno esté posicionado en el servicio al Señor y a la comunidad. Tenemos que estar enfocados en estar posicionados en servir al Señor. Porque si no servimos al Señor, no estamos sirviendo a nosotros mismos. No, yo les sirvo a los demás. Sí, pero ¿para qué? ¿Para que te aplaudan? ¿Para sacar beneficio? ¿O para llevar gloria al Señor? ¿Para que conozcan al Señor? ¿Para que cuando el día que vean a vos que estás sirviendo, digan, realmente la gloria de Dios está en este lugar? Para que sirvamos al Señor y a la comunidad, para que a través de esa expresión de Cristo muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Muchos ignoran la verdad, hermanos, y es porque los que conocen la verdad no abren la boca, o porque los que conocen la verdad creen que la conocen pero en realidad no la conocen. Ese es el engaño más grande, decir, no, yo conozco la verdad. Y le pregunté, ¿y cuál es la verdad? No sé. Entonces, ¿conocés la verdad? No, la verdad es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Y Cristo es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Y buena noticia. ¿Y sí? ¿Y buena noticia de qué? ¿Y por qué hay buena noticia? ¿Y cuál es la mala noticia entonces? Si nosotros no sabemos explicar qué es el Evangelio, hermano, no conocemos la verdad. Porque, como dicen los pedagogos, uno aprendió algo cuando lo sabe explicar, cuando lo sabe hacer. ¿No? Entonces, no, yo ya sé, maestra, ya sé multiplicar. A ver, hacé en el pizarrón. No, yo después le digo nomás cómo es. No, entonces, ¿sabe o no sabe? Vos sabés algo, aprendiste algo cuando lo podés hablar, lo podés explicar, lo podés expresar. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto, hermano? ¿Cómo vamos a crecer en el fluir de una relación sana con Dios? ¿Cómo vamos a crecer en el entendimiento? ¿Cómo vamos a posicionarnos en el servicio al Señor y a la comunidad? ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar a otros? Dios nos dio herramientas y te quiero comentar algunas herramientas en las que vamos a trabajar en este año. Vamos a trabajar con los encuentros de sanidad y de restauración que, como te hemos anunciado, el 1 y 2 de marzo va a ser el primero que vamos a tener en el año.
En esos encuentros vamos a trabajar fuertemente en estos principios que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque queremos formar discípulos proféticos en este año 2025. Amén. Gente entrenada, capacitada, formada, sana, llena del Espíritu Santo para justamente dejar de ser consumidor para empezar a ser proveedor. La gente viene porque tiene hambre, porque viene a buscar, porque viene a ver, viene a cuchichear, a ver cómo está la cosa. No, para que salga de este lugar con todas las herramientas para llevar a Cristo hasta lo último de la tierra. Y para que cuando venga con informes, como lo hacían los discípulos a Jesús, Jesús le dijo, ¿y cómo le fue, muchacho? Y nosotros, porque Jesús le dijo, mira, yo vi un rayo que caía del cielo, ¿no? Que era Satanás. Bueno, cuando vayas y lleves adelante, vengas con informes y diga, mira, pastor, me pasó esto, y llevé la palabra, me fui allá, estoy abriendo un grupo, estoy abriendo un nuevo AO, estoy haciendo aquello, me estoy sumando acá, me estoy haciendo esto, Cristo está siendo conocido, me dijo una persona que ahora quiere conocer al Señor, me dijo una persona que ahora quiere conocer, también ser parte del encuentro, quiere crecer, quiere sanarse, quiere más de Dios. Entonces ahí diríamos, estamos realmente avanzando en formarnos como discípulos proféticos. Este año 2025, queridos hermanos, yo te comparto este mensaje no solo porque Dios me lo dio en el corazón, sino porque tengo la fe de que esto se va a concretar. Ahora, esta tarea no es algo que yo lo puedo hacer solo, es algo que Dios está convocando a todo su pueblo. Este es un tiempo en donde lo que hay que sanar, hermano. Lo que hay que perdonar, hay que perdonar. Lo que hay que cortar, hay que cortar. Lo que hay que terminar, hay que terminar. Pero si no se termina, hermano, entonces decidí de manera personal quedarte ahí. Pero como iglesia no nos podemos dar el lujo de nosotros estar avanzando cronológicamente, pero con la misma atadura de hace 20, 30 años atrás. Entiendo, respeto, honro las canas. Estoy tan contento por todo lo que nosotros, todos, hemos recibido de nuestra historia, de nuestra formación. Pero es tiempo de que podamos escuchar la voz de Dios hoy. No, lo que pasa es que hace 20 años atrás, cuando la gente tocaba, la gente caía, hablaba en lengua, toda esa historia y todo ese cambalache. Está bien, pero eso fue hace 20 años atrás. ¿Cómo Dios te habla hoy? Gloria a Dios, yo creo en los dones, creo que podemos hablar en lengua, todo perfecto, gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, yo quiero ver a Cristo formado, a Cristo formado. Están buenos esos tiempos gloriosos de manifestación sobrenatural, sí, y van a pasar y van a ir en aumento, no hay drama, pero eso tiene que ir cargado de fruto, hermano. Pues usted habla en lengua acá y el lunes usted en su casa está murmurando, chismoseando, carnaleando, hermano, su lengua está contaminadísima. Usted ora en lengua y está maldiciendo. Es que es así, porque de una misma fuente no sale agua dulce y agua salada. Entonces, ¿cómo lo haremos? Recién te dije, a través de los encuentros de sanidad. ¿Cómo lo vamos a hacer también a esto de crecer en alcanzar a otros? Lo vamos a hacer entrenando a las personas, entrenando a cada discípulo para poder evangelizar, teniendo las herramientas, pero también a través de las mesas de oración y evangelismo. Que por la gracia de Dios hemos tenido tantos reportes positivos de esas mesas. Es más, vino un hermano y me dijo, pastor, te agradezco. ¿Y por qué le digo? Porque sinceramente yo tenía pasión, tenía deseo de hablarles a otros de Jesús, de hablarles a otros de Cristo, pero no sabía cómo hacerlo. Tenía vergüenza, tenía miedo, no sabía ni cómo empezar, no sabía ni qué decirle, no sabía ni... se me trababa toda la lengua. Y cuando usted, pastor, nos dio el tema de las tarjetitas de oración para que las personas digan, pueden orar por esto, por lo otro, yo sentí que tenía la excusa para iniciar la conversación. Y le pude hablar de Jesús. Después, bueno, cada uno elegía, pensaba lo que quería, y yo respetaba lo que pensaba, pero yo les compartía el amor de Cristo. Yo les compartía el amor de Cristo.
Gracias, pastor. Gloria a Dios. Ahí me di cuenta de la importancia de esta herramienta. Entonces, en este año 2025, ¿cuántos se van a sumar para abrir mesas de oración? Eso no hace todos los días, hermanos, sino que vamos a planificar días específicos en donde todos juntos vamos a abrir las mesas en diferentes lugares de la ciudad y vamos a ofrecer momentos de oración, momentos de poder acercarnos a la necesidad de las personas y compartirles del amor del Señor. Y también vamos a trabajar con algo que se viene trabajando hace tiempo, que tiene que ver con los altares en los hogares. Acá, en este lugar, nosotros replicamos lo que vimos en nuestra casa. La gente quiere venir a este lugar, hermanos, en base a cómo vive a Dios en su casa, en su diario vivir. Si en tu casa no hay un altar al Señor, en donde se adora al Señor, en donde Dios es el centro, en donde Dios guía nuestras emociones, nuestra manera de hablar, te pregunto, ¿tus hijos les interesa congregar, les interesa conocer al Señor? No. Y eso tenemos que evitar. Por eso, cada casa tiene que ser un altar al Señor. Estamos orando y tenemos que planificar para que en este año 2025, cada altar, como usted ve acá el logo acá, altar en los hogares. Bueno, ahí te dice todo lo que se hace en altar en los hogares. Para que en este año 2025 los altares sean multiplicados, para que más hermanos rompan la pecera, rompan la burbuja de temor, de vergüenza y se abran la boca para hablar del Señor, compartir del Señor y seguir creciendo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén. Eso era todo, hermano. Vamos a ponernos de pie un ratito. Este es un año especial, no porque nosotros midamos los años por los contextos sociales, políticos, económicos de un país. Mi año no lo determina quién gobierna o quién está de turno. Mi año no lo determina, querido hermano, ni el suyo, no lo debería hacer, no lo debería determinar su contexto. Su año debería determinarlo quién lo eligió a usted. ¿Quién vive en usted? Decía el salmista en el Salmo 65, hablándole a Dios, le decía, tú coronas el año con tus favores. Tú eres el que envía la lluvia para que las plantas crezcan, las plantas den su fruto y el fruto, el mantenimiento para nuestras vidas. Por eso, querido hermano, quiero decirte que en este año, que termines en victoria o lo termines en derrota, no va a pasar por el contexto en el que vos vivas, sino por las decisiones que vos y yo tomemos. Si vas a terminar este año en victoria, no va a ser por el contexto, sino por las decisiones que tomes. Por eso, en esta noche, quiero preguntarte, ¿quieres ser un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Un discípulo profético en este año 2025? ¿Quieres levantarte como un discípulo profético? Alguien que oye la voz de Dios, que se deja formar por esa voz y que transmite esa voz a las generaciones. Nosotros en esta tierra estamos de paso, 60, 70 años en los mejores. Pero ¿qué vamos a dejar a las generaciones que vienen? Lo más valioso que podemos dejar no son bienes económicos, hermanos. Lo más valioso que podemos dejar es la vida de Cristo impartida en nuestras generaciones. Así que te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser un discípulo de Jesucristo? Dios me dio una palabra cuando recién estaba, antes de que el pastor suba a predicar. Quiero ser fiel a lo que oí solamente.
hubo un evento que marcó la vida de los diferentes discípulos y es el llamado. A los diferentes discípulos el Señor le decía una sola cosa, no le daba explicaciones, tampoco les soltaba los recursos, tampoco les decía el cómo. Y yo creo que una de las cosas que Dios está llamando en este tiempo a sus verdaderos discípulos es a renunciar a la ansiedad que nos genera el no saber lo que va a pasar. Y esa palabra era sígueme. No había otra, era solamente sígueme. Y muchos de ellos tenían que dejar sus trabajos, muchos de ellos tenían que dejar sus familias, muchos de ellos tenían que salir de las cuevas, muchos de ellos tuvieron que dejar bienes materiales, bienes naturales. Muchos de ellos tuvieron que dejar una identidad que habían trabajado y que creían que era verdadera. Muchos de ellos tuvieron que abandonar absolutamente todo para seguirlo. Y la palabra que el Señor me dio en esta noche está conectada justamente a esto que tiene que ver con sígueme. Y es la palabra compromiso. El Señor está llamando a su iglesia a ser intencional en el compromiso. Porque esto no se trata, hermanos, de una emoción, sino que se trata de una decisión. Por eso el Señor en esta noche te pregunta, ¿quieres ser su discípulo? Yo quiero abrir el altar y que vos en un acto de fe, en un acto profético, en un acto de compromiso, no delante de nuestros, porque los discípulos no son nuestros, son de Él. Vos puedas correr al altar y decir, yo me comprometo. No sé cómo Dios lo va a hacer, no sé los recursos que Dios tenga que soltar, no sé qué va a implicar, pero sí entiendo que es la única decisión que me lleva a edificar el reino en esta tierra. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? No dejes que te manipule la gente que viene al altar. No, yo quiero que esta sea una decisión entre vos y el Señor. Y si no estás seguro de si todavía no es mi tiempo, no, hay cosas que no entiendo, no quiero renunciar, todavía no puedo, no pases. Pero si vos tenés la convicción en esta noche, y te voy a decir cuál es la convicción, un fuego que va a arder en tu corazón, un fuego que te va a consumir internamente. Y si vos sentís ese fuego, corre al altar ahora, no esperes más. Vení en esta noche y consagrate delante del Señor y decirle, Señor, yo no solamente quiero ser formado, no solamente quiero ser formada, sino estoy dispuesto a formar a otros. Amén. Mientras oramos, yo te invito a que puedas pasar al frente si así lo sentís y querés hacer este compromiso delante del Señor. Y por sobre todas las cosas, en un acto consciente. Amén. Espíritu de Dios, no voy a hablar a los hombres, voy a hablar al Espíritu de Dios. Señor, tú eres el que convence. Señor, y tú estás reclutando discípulos en todas las naciones de la tierra. Tú estás llamando hombres y mujeres que están dispuestos a dejarlo todo. Señor, hombres y mujeres que ya no van a poner más excusas, hombres y mujeres de diferentes edades, con diferentes procesos, con diferentes formaciones. Tú estás llamando. Esto no tiene que ver con los hombres, esto tiene que ver con una acción soberana de tu persona. Señor, y en esta noche decidiste visitar esta casa y decidiste poner tus ojos sobre muchos de estos discípulos, que algunos se quedarán en posadas, pero otros serán enviados como flechas a otros lugares de la tierra. Señor, tu Espíritu me está dando testimonio que algunos se van a quedar, pero otros en el término de 3 años serán enviados de esta casa a formar a otros que hoy te necesitan, porque hay un evangelio radical que está empezando a ser predicado. Por eso, Señor, en esta hora, fuego de Dios comienza a consumir en los llamados, en los escogidos, en los que tienen la convicción en esta noche de que necesitan, Señor, un compromiso genuino y verdadero contigo. En el nombre de Jesús, así dice el Señor, deja de renegar a mi voz, deja de oponerte a mi llamado. No se trata de controlar los tiempos, se trata de rendir tu voluntad.
Solo los que rinden su voluntad son los que permanecen en medio del proceso de formación. Pero yo te formaré, dice el Señor. Yo te tomaré, dice el Señor. Y así como traté con las ambiciones de aquellos que llamé hace más de 2000 años para continuar lo que había empezado en mi ministerio, así también te formaré y te tomaré y te sacaré, dice el Señor, de esa cueva para ponerte en lugares altos de honra y de eminencia. Porque nadie que esté dispuesto a dejar casa, padre, madre, hermanos, trabajo, familia, no recibirá 100 veces más de lo que yo les he dado, dice el Señor. No tengas miedo, dice el Señor. Mi espíritu te enseñará todas las cosas. No tengas miedo, dice el Señor. Mi espíritu te guiará hacia toda verdad. No tengas miedo, dice el Señor. Yo iré, yo haré, yo hablaré, yo abriré camino. No tengas miedo, dice el Señor. Yo trataré con tu corazón en este tiempo. No tengas miedo, dice el Señor. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo. En el año 2028, dice el Señor, enviaré la primer comitiva a Latinoamérica, dice el Señor, porque hay hijos que aún necesitan ser rescatados y les he dado mucho, dice el Señor, pero por causa de haber dormido, mucho fuego se ha apagado. Este es el año, dice el Espíritu, donde traeré promesas que estaban dormidas, donde resucitaré, dice el Señor, palabras proféticas que estaban dormidas. Este es el año, dice el Señor, donde traeré a memoria, como hice con mis profetas, una y otra vez lo que he hablado, porque yo no soy hijo de hombre para mentir, no soy hombre para que me arrepienta. Todo lo que he hablado, lo que he dicho, yo lo cumpliré. En mis estaciones, en mis tiempos y bajo lo que yo estoy hablando y soltando a mi iglesia, dice el Señor. Pero el proceso es una parte y el envío es otro. Han sido fieles muchos de ustedes en permanecer en medio del proceso. Pero el proceso no es el fin, dice el Señor. El proceso solamente es el inicio de lo que estoy a punto de hacer. El proceso es el punto de partida, dice el Señor, a partir del cual yo seguiré construyendo y edificando mi reino en las naciones de la tierra. Muchos de ustedes ya están en la última etapa del proceso, dice el Señor, para ser enviados a partir de lo que yo sembré y hablé en medio de sus corazones. El proceso es temporal, dice el Señor. El proceso es temporal, dice el Señor. El proceso es temporal, dice el Señor. Es temporal, es temporal, es temporal. El proceso es temporal, dice el Señor. El proceso es temporal. Sal de la cueva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo los estoy enviando, dice el Espíritu. No tengan miedo porque no se trata de recursos, dice el Señor. Yo soy el que suelto los recursos, dice el Señor. Hay una medida de fe, hay una medida de fe que tiene que comenzar a crecer. En medio del dolor te soltaré semillas de fe, dice el Espíritu. Confía porque verás mi mano obrando. Esta leve tribulación momentánea trae un mayor peso de gloria para las naciones de la tierra, donde los enviaré con palabra de sanidad y restauración y un ministerio sin precedentes de sanidad en el duelo, dice el Señor.